¿Qué tal, chicos? El día de hoy les traigo la resolución del problema 2 de la Olimpiada Mundial del año 2018. El problema nos habla del contexto de los aminoácidos y primero nos describen a temperatura ambiente, la racemización es un proceso lento. Como tal puede ser utilizado para adoptar objetos biológicos y bueno, nos dan una descripción del contexto de la L-isoleucina, que isomeriza en el carbono alfa y que forma un ácido conocido como D-aloisoleucina. Nos preguntan en el primer ítem que indiquemos cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera. Si nosotros comenzamos a leer poco a poco las afirmaciones, la primera nos dice que la D-aloisoleucina y la L-isoleucina presentan el mismo valor de rotación específica. Teniendo en cuenta de que podemos ver que solamente está cambiando uno de los centros quirales de esta estructura, estaríamos hablando de que son dos diasterómeros. Entonces, en principio, sus propiedades físicas no deberían tener ninguna correlación, y mucho menos su valor de rotación óptica específica debería ser la misma. Nos dicen luego que el valor absoluto de la rotación óptica específica de la D-isoleucina es idéntico al de la L-isoleucina. Esto solo pasaría si fueran enantiómeros, que uno es el positivo y el otro es el negativo. Pero como vemos, solo está cambiando la configuración de un centro quiral y eso nos da la idea de que son diasterómeros. Los valores de rotación óptica específica de la D-isoleucina y la L-isoleucina son diferentes, pero ambas tienen el mismo punto de fusión. También falso, debido a que tenemos que tener en cuenta que las propiedades físicas son diferentes al ser diasterómeros, ¿sí? Porque estas dos son diasterómeros. Eso hay que... Y vamos a ponerle diasteroisómeros, vamos a ser un poco estrictos con eso. Pero sus propiedades físicas deben ser diferentes. Y luego nos dicen que los valores de rotación óptica específica de la D-aloisoleucina y la L-isoleucina son diferentes y tienen distintos puntos de fusión. Esto cumple con lo que acabamos de decir. Los diasterómeros no tienen ninguna correlación en sus propiedades físicas y por ende deberían tener valores diferentes en todo. Y que nos digan que la D-aloisoleucina no es ópticamente activa es falso, debido a que tiene dos centros quirales y bueno, por lo tanto tiene un enantiómero. Y bueno, con un poco ya más de análisis, tampoco cumple el ser un compuesto meso, que, bueno, si hay alguna pregunta la dejan en los comentarios. En la 2.2, a nosotros nos piden que asignemos las configuraciones absolutas para cada uno de estos estereoisómeros. Y algo que tenemos que aprender a utilizar son las reglas de Canning-Gold-Prelog. Y para esto tenemos que asignar prioridades a los centros quirales. Por ejemplo, aquí en A. Veamos esto. En A tenemos que asignar grupos de jerarquía dependiendo del peso atómico, del número atómico que nosotros tengamos de los elementos que rodean a ese carbono quiral. Por ejemplo, aquí estamos con que todos son carbonos, con excepción de, bueno, el hidrógeno que no está puesto, que es el peor de todos porque tiene el menor peso atómico o el menor número atómico, y por lo tanto este es el de prioridad 4. Ese es el último de todos. Entonces, luego nos queda decidir en base a esos carbonos. Y para eso tenemos que analizar los siguientes átomos que continúan. Por ejemplo, para el de arriba continúan hidrógenos. Para el de acá abajo continúa, el mejor es el nitrógeno. Y para este continúa un carbono. Entonces creo que ahí ya queda claro cuál es el mejor. El mejor sería este, porque lo continúa un nitrógeno, que tiene un mayor número atómico a un carbono. El segundo sería este, que tiene un carbono. Y el tercero sería este, que tiene hidrógenos. Una vez que ya definimos esos grupos, lo que tenemos que hacer ahora es girar como si estuviéramos en el sentido de 1, 2 y 3. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer una flecha que nos indique ese sentido de rotación y vemos que va en sentido horario. Como va en sentido horario, en principio debería ser R. Debería, porque la rotación horaria implica la configuración R. Sin embargo, vemos nosotros que el hidrógeno está hacia adelante. Y si está hacia adelante, tiene que ser la configuración inversa. Entonces, eso implica que es una configuración S. Ahora, todos tienen la misma estructura y para poder analizar ese carbono, analizamos el de acá para no tener que borrar todo y que quede ahí puesto.
La idea es la misma. Nosotros tenemos que asignar grupos y vemos que el mejor de todos es el nitrógeno y el peor de todos es el hidrógeno, ¿sí? Entonces tenemos eso de ahí. Y luego tenemos que definir, ¿no?, entre estos dos. Pero creo que claramente se ve que el segundo átomo ya es el que predomina. ¿Por qué? Porque tenemos que el segundo acá es un carbono y el segundo acá es un oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que este sería el 2 y este sería el 3. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros vamos a hacer el sentido de rotación y vamos a tener esto, que es antihorario. Pero es antihorario, debería ser ese, y el hidrógeno está hacia atrás, efectivamente. Entonces eso quiere decir que también es ese. Entonces nosotros tendríamos que A sería doble S, ¿verdad? Este sería A. Ahora, podríamos hacer el análisis con todos, o con cada uno de los estereoisómeros, pero también el tema es poder observar un poco. Si nosotros lo único que estamos haciendo es cambiar la orientación de esto de aquí, como puedo. Por ejemplo, la cuña representa que está saliendo del plano, o sea que está hacia sus pantallas. Y las líneas, o los dashes, podríamos llamarles así, estarían representando que están dentro de la pantalla. Entonces, si nosotros cambiamos eso, lo único que estamos haciendo es invertir la configuración de ese carbono. Por lo tanto, B mantendría no, son las dos inversas, ¿verdad? Vemos que está completamente al revés al de A. Entonces tendría que ser 2R, 3R. Por lo tanto, este de acá sería B. Luego tenemos adelante, solamente cambia este de acá, sería 2R, no, 3R, 2S, si no me equivoco. O al revés. Porque la numeración debería ser así. Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5. Entonces, ¿qué está cambiando? ¿Cuál es el carbono que está cambiando en C? Es el... ¿Dónde está? El 2, ¿verdad? El 2 con respecto a A. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos nosotros si está cambiando el 2? Bueno, en C sería... Claro, este sería D. Entonces en D nosotros tenemos que cambiar la configuración del 2. Entonces eso quiere decir que este es D. Y este es C, por ende. ¿Sí? Entonces, una vez que se tiene eso claro, ya tenemos listo el ítem 2.2. Posteriormente, tenemos el ítem 2.3, que ya es un poco ya más matemático, ya no es tan teórico. Nos hablan de que la constante de equilibrio para el proceso de epimerización de la L-isoleucina, ¿sí?, de la L-isoleucina, el KEP es 1.38 a 374 Kelvin, dice. Si establecemos el valor de energía libre molar de Gibbs de la L-isoleucina como G molar como 0 kJ por mol, determina el valor de energía libre de todas las estructuras de A a D de la pregunta 2.2 a 374 Kelvin. La L-isoleucina, ¿cuál es? Es A. Entonces, nosotros tenemos que ¿a quién epimeriza? O sea, porque lo que cambia es la configuración de quién. Debería cambiar la configuración, vemos acá, ¿sí?, del carbono 2. Entonces, si nosotros cambiamos la configuración del carbono 2, aquí llegamos a D. O sea, eso es lo que nos produce la epimerización. Entonces, A está en equilibrio con D y esto tendría una constante de epimerización. Y B, por lo tanto, está en equilibrio con C con otra constante de epimerización. ¿Sí? Creo que eso quedaría más o menos claro. Ahora, esto de acá es 1.38 y este es 1.38. Entonces, algo muy importante para poder determinar los G molares, ¿sí?, que de por sí ya les dan el dato de A, o sea que esto es 0, ya tienen 1 de por sí. Entonces de la pregunta ya tendrían prácticamente la cuarta parte. Nos queda calcular las variaciones de la energía libre de Gibbs. ¿Cómo se calcula la variación de la energía de Gibbs? Nosotros lo vamos a calcular. Esa variación de G estándar es igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de epimerización. Si ustedes llegan a resolver, bueno, y ambos son iguales, ¿no? O sea, que esa parte no hay mucha diferencia, es el mismo cálculo. Si ustedes hacen ese cálculo, esto debería salirles aproximadamente, creo que menos, si esto es mayor que 1, sí,
es menos 1 kJ por mol aproximadamente. Ahora, ¿cómo yo calculo ese G molar? O sea, este delta de G solo con los G molares. Esto es el G molar estándar de D menos el G molar estándar de A. Y esto también tiene que ser igual al G molar estándar de C menos el G molar estándar de B. ¿Sí? Esto es igual a menos 1. ¿Eso qué implica? Que el G molar de D, ¿sí?, teniendo el de A, es igual a menos 1. Y el problema principal viene de que yo no tengo ninguno de estos dos. Entonces, ustedes pensarán, pero ¿y cómo lo calculo? El tema es aquí que ustedes tienen que calcularlo con la propiedad que conversamos al principio. Los enantiómeros tienen las mismas propiedades físicas. Y esta es una de esas propiedades físicas, por así decirlo. ¿Eso qué quiere decir? Que B debería tener siendo B el enantiómero de A, porque acá lo hemos visto, ven que cambian las dos configuraciones al mismo tiempo. Eso quiere decir que estos dos son imágenes especulares. Y por lo tanto son enantiómeros. Entonces, podemos asignarle ese mismo 0 a B. Y por lo tanto C sería menos 1. Entonces, eso nos daría por terminado el ítem 2.3. Una vez habiendo terminado esto, pasamos al ítem 2.4. Ahora, en el ítem 2.4 les hablan de que si se toma en cuenta de la estereoisomería de todos los centros quirales, ¿cuál es el máximo número posible de estereoisómeros que puede tener el tripéptido isoleucina, isoleucina, isoleucina? Y ustedes lo verán acá, ¿no? Una isoleucina, están viendo que tiene ¿cuántos centros quirales tiene? 2 centros quirales. Entonces, al tener 2 centros quirales, ¿sí?, la estructura de la isoleucina va a tener, cada centro quiral de la isoleucina tiene 2 posibilidades, o puede ser R o puede ser S. Entonces, en principio, el número máximo de estereoisómeros que podríamos tener está relacionado a esa cantidad. Entonces, si cada estereoisómero tiene como posibilidad que puede ser 2, nosotros calculamos la cantidad de esta manera. Y esto es igual a 2 a la sexta y esto es 64. Ahora, ¿por qué podemos hacer este cálculo de forma rápida? ¿Por qué? Porque si ustedes ven la isoleucina, a ver, vamos a tratar de dibujarla de una manera que se entienda. Ya, imagínenlo de esta forma. Ustedes van a tener acá esto de aquí. Vamos a poner acá un grupo R, ¿sí? Aunque bueno. Sí, un grupo R vamos a ponerlo. Acá viene esto. Luego viene esto. Y ahí ustedes tienen la estructura de un tripéptido de isoleucina. Ahora, ¿qué sucede? Cada uno de estos tiene un centro quiral adicional. Entonces ahí están los centros quirales que nos están viendo. ¿Cuándo tendríamos que hacer un mayor análisis? Cuando esta estructura tuviera algún grado de simetría. O sea, por ejemplo, si este grupo fuese igual a este, bueno, se entiende, creo, si ustedes pudieran trazar un plano de simetría. ¿Por qué? Porque eso sí hace que se generen que con este cálculo se generen ciertos estereoisómeros que se puedan repetir. En este caso no tenemos ese problema, pero puede ocurrir. Y es algo que suele ocurrir bastante en las Olimpiadas Nacionales, que bueno, si quieren alguna de ellas, también pueden ponerlo en los comentarios. Entonces ya podemos pasar al siguiente ítem. En la 2.5 nos dan un contexto. Dice, al comienzo del proceso de espimerización, la reacción inversa se puede considerar despreciable. Eso quiere decir que ustedes pueden considerar la reacción como una reacción directa, como se muestra aquí. Dice, tiene una cinética de primer orden. Eso hay que tenerlo en cuenta bastante. La constante de velocidad tiene los valores de un valor a 374 Kelvin y otro valor a 421 Kelvin, dice. Para los siguientes cálculos, representen la concentración de la L-isoleucina como L y de la D-isoleucina como D. Y les hablan de cómo calcular el exceso diasteromérico, ¿no?
El exceso de enantiomérico también, porque se preguntarán, se calcula de forma similar, solamente que con enantiómeros. Ahora dice, consideremos que una cierta cantidad de L-isoleucina se calienta a ebullición durante 1943 horas a 374 Kelvin. Calcula el valor del exceso diasteromérico con 3 cifras significativas para la L-isoleucina, dice. Dice A, antes de la ebullición, y B, después de la ebullición. Entonces, si ustedes terminan dándose cuenta en qué punto ustedes comienzan la ebullición, porque están trabajando en agua, ¿sí? De por sí la temperatura del agua en ebullición, saquen sus cuentas de cuánto es. ¿Cuánto es? Si ustedes tienen que son 100 grados Celsius aproximadamente, y lo convierten esto a Kelvin, tienen que sumarle 273, entonces es 373 Kelvin. Entonces eso quiere decir que antes de la ebullición no había ningún tipo de reacción. Entonces al principio, ¿ustedes qué tienen? Tienen que su exceso diasteromérico es igual a las concentraciones iniciales, ¿no? Porque al final eso es todo lo inicial. Antes de la ebullición estamos hablando de antes de la reacción. Y esto multiplicado por 100%, ¿no? Entonces, como son las concentraciones al principio, ustedes simplemente tienen que reemplazar. Al principio que tenían solamente L-leucina, ¿no? Sí, porque dicen que parten de una cantidad de L-isoleucina, no tienen nada más. Entonces, esto es 0, y por lo tanto, el exceso diasteromérico, ¿cuánto saldría? 100%. Y está, 3 cifras significativas, no se vayan a olvidar de eso. Dice, luego de la ebullición. Y ahí ya tienen que ver cómo harían el cálculo. Entonces, ahí ustedes, de hecho acá ya es algo muy importante el tener su calculadora a la mano. Ustedes tienen que calcular que dice durante 1943 horas a 374 Kelvin. Entonces ya les están dando la condición. Ahora, ustedes, si conocen la ley integrada de velocidad de primer orden, sabrán que el logaritmo natural de la concentración de L es igual al logaritmo natural de la concentración de L al inicio menos una constante de velocidad, que es K1, a 374 Kelvin, multiplicada por el tiempo. De esto ustedes pueden sacar que la concentración de L es igual a la concentración de L al inicio multiplicado por una exponencial de menos K1 por el tiempo. Esto, ustedes, si ustedes lo calculan, debería darles, a ver, esto sería epsilon elevado a la menos 1943 por... Ya está en horas, así que no tienen que hacer ningún tipo de conversión. Será menos 5. Y esto debe salirles alrededor de 0.8392 concentración de L al inicio. Entonces, si ustedes tienen que esta es la concentración de L al final, por balance de masa, porque todo el L que no hay ahora se ha convertido en ¿qué? En D. Entonces D tiene que haber, sería 0.1608 concentración de L0. Y en base a esto solamente lo reemplazan en el exceso diasteromérico y debería salirles alrededor de 67.8. Entonces, espero que todo haya quedado claro hasta ahí. Si tienen alguna pregunta, la dejan. Y ahora pasemos a, dice, ¿cuánto tiempo llevaría a convertir el 10% de L-isoleucina a D-aloisoleucina? Dice. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo creen que llevaría? Eso es importante. Dice, ¿cuánto llevaría convertir del 10% a 298 Kelvin? O sea, ya no estamos haciendo la reacción a ebullición, o sea, a 373 Kelvin, sino a temperatura ambiente. Y para esto nosotros tenemos que determinar primero cómo varía
la constante de velocidad con la temperatura. ¿Por qué? Porque con eso vamos a poder determinar cuál es la constante de velocidad a 298, que es el dato que necesitamos. Entonces, lo primero necesitamos entender la ley de Arrhenius, que nosotros tenemos que una constante de velocidad es igual a una constante A multiplicado por una exponencial menos A energía de activación entre RT. Entonces, una vez que nosotros entendemos eso, podemos darle forma a la ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos que el logaritmo de K, logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de A menos energía de activación dividido entre R dividido entre 1 entre T. Entonces, por 1 entre T, ¿no? Entonces, nosotros simplemente tendríamos que reemplazar y vamos a tener que el logaritmo natural de K es igual, bueno, de K, vamos a poner K1 a 374 Kelvin. ¿Sí? Esto es igual al logaritmo natural de A. A es una constante. La energía de activación va a ser la misma. Lo único que cambia es 1 entre T, 1. Y T1, ¿cuánto era? 374, ¿no? 374 Kelvin. No se olviden de usar las temperaturas en Kelvin. Logaritmo natural de K1 a 421, me parece que era, es igual al logaritmo natural de A menos la energía de activación entre R multiplicado por 1 entre T2. Y T2 es 421 Kelvin. Una vez que ustedes tengan esto, ustedes van a poder determinar la energía de activación, que es, bueno, tanto el logaritmo natural de A, ¿sí?, como la energía de activación, que esas son las dos constantes más importantes. La energía de activación debería salirles alrededor de 136 kJ por mol. Y el logaritmo natural de A debería salirles, me parece que es 34.4. Entonces, cuando ustedes tengan esto, ¿sí?, ya pueden ustedes plantear algo diferente con logaritmo de K1 a 298 Kelvin es igual al logaritmo natural de A menos la energía de activación entre R multiplicado por 1 entre, vamos a ponerle T3, esto es 298 Kelvin. Ahora, siempre recuerden que este R de acá que yo estoy tomando es el mismo R que ustedes conocen de los gases ideales, que es el 0.082 atmósfera litro por mol Kelvin. La única diferencia es que esto tiene que estar en unidades de kilojoule o de joule. Por eso que se toma como 8.314 joule por mol Kelvin. Entonces eso tenganlo bastante en cuenta. El R lo van a utilizar muchas veces, pero tienen que saber interpretar qué valor van a utilizar o en qué unidades. Una vez que nosotros ya tenemos la temperatura, bueno, la constante de velocidad a la temperatura, que debería salirles algo de, me parece que es 1.25 por 10 a la menos 9 horas a la menos 1. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos al principio, ¿no? Que hicimos en el ítem anterior. Ustedes saben que la concentración de L es igual a la concentración de L0 multiplicado por epsilon elevado a la menos K1 por T. Entonces ustedes necesitan determinar el tiempo. Y ustedes saben que L, ¿a qué es igual? Si se tiene que desintegrar el 10%, es esto, ¿no? Al 90% de L. Entonces, si ustedes operan esto, debería salirles que K1 por T es igual al logaritmo natural de, bueno, el negativo del logaritmo natural de 0.9 entre 1. ¿Sí? Entonces eso debería ustedes salirles. Y por lo tanto, ustedes van a sacar acá que el tiempo es igual a, bueno, si operamos con los valores que tenemos, debería salirles algo de, a ver, logaritmo natural de 0.9 entre 1.25 por 10 a la 9. Claro, el tiempo les va a salir en horas. Entonces tienen que transformar horas a años. Y las horas la van a transformar primero entre 24 para los días. Y luego entre 365 para los años, ¿no? Y esto debería salir alrededor de 9622 años.
No se preocupen si les sale un poco diferente, si les sale 9300, si les sale 9700. Esto puede variar dependiendo de cómo hayan hecho el ajuste, cuántas cifras significativas tengan, cuán exactos han sido en sus cálculos, cuán seguido es su cálculo, si están haciendo paso a paso y están aproximando durante los pasos. Puede salirles un poco diferente, así que los animo a intentarlo y ver cuánto les sale. Entonces, ya luego vamos al ítem 2.7. En el ítem 2.7 dice que en realidad el proceso inverso de la epimerización de la L-isoleucina no es despreciable. Esto ya les están dejando eso claro. El mecanismo adecuado se puede representar de acuerdo al siguiente esquema. Entonces tienen un K1, que es constante de velocidad directa, y un K2, que es la velocidad inversa. Entonces dice, se define X como la diferencia en la concentración de L-isoleucina respecto a su valor de equilibrio, dice. Se puede demostrar que la dependencia de X con el tiempo cumple la siguiente ecuación, donde X es la desviación del equilibrio a una temperatura de 0 horas. Se calienta ebullición una solución de 1 molar, ¿sí? Porque mol por decímetro cúbico, mol por litro, molar de L-isoleucina por 1943 horas a 374 Kelvin. La constante de velocidad de la reacción directa es K1, que es 374 Kelvin, que es igual a 9.02 por 10 al menos 5. Bueno, le dan los mismos valores, de hecho, que hace rato, ¿no? Entonces, para los siguientes cálculos dice, representa la concentración de la L-isoleucina como L y la de la D-isoleucina como D. Calcule con tres cifras significativas igual los valores de la concentración de L en el equilibrio y del exceso diasteromérico luego de la ebullición, dice. Entonces, aquí es bastante importante que aprendamos a hacer la secuencia, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, les dan un X. X es igual a la concentración de L menos la concentración de L en el equilibrio. Eso es lo que ustedes tienen. Ahora, de su balance de masa, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? L aquí es igual. L es igual a la concentración de L al inicio, ¿sí? Menos D. Y ustedes tienen que también que L en el equilibrio va a ser igual a L al inicio menos D en el equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que esto también ustedes lo pueden tomar como D en el equilibrio menos D. Vamos a ver si nos sirve de algo. Siempre es bueno tener las dos variables para poder hacer la correlación bien. También ustedes saben que tienen la constante de epimerización, y esa constante de epimerización tiene que ser igual a la concentración de D en el equilibrio dividido entre la concentración de L en el equilibrio. Eso también es clave, eso es bastante clave. Entonces, más allá de eso, ¿qué tenemos que ahora plantear? Hay que tratar de correlacionar todo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros acá podemos conseguir D en el equilibrio en función de L en el equilibrio. Y si conseguimos eso, miren, podemos conseguir L en el equilibrio. No sé si lo están terminando de ver, que esto es importantísimo que lo vean. Entonces, si se dan cuenta, ustedes acá ¿qué tienen? Tienen que L en el equilibrio es igual a L al inicio menos D en el equilibrio, que es la constante de epimerización, multiplicado por L en el equilibrio. ¿Sí? Entonces creo que hasta ahí todo bien. Ahora, el tema es que ustedes simplemente tendrían que darle forma a la ecuación y les va a salir que la concentración de L en el equilibrio es igual a la concentración de L al inicio dividido entre 1 más la constante de epimerización. Y esto es igual a 1 entre 1 más 1.38, me parece. Que es 0.42. Bueno, 420, pues les piden tres cifras significativas. Mol por litro, ¿no? Esa sería la concentración de L en el equilibrio. Creo que eso está bastante claro, es bastante sencillo, solo es aplicar un balance de masa y encontrar las relaciones correctas. Y posteriormente les piden el exceso diasteromérico, ¿no? Que
Pero les piden en... ¿Dónde está esto? A 1943 Kelvin, ¿no? O sea, 1943 horas. O sea, han pasado 1943 horas. Y eso es algo que deben tener en cuenta también. Ustedes ya conocen el L en el equilibrio, entonces ya pueden darle forma a su ecuación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando x es 0, ¿sí? O sea, ustedes ya conocen x0, que es igual a L al inicio menos L en el equilibrio, ¿sí? Y como conocen ese es x0, ¿sí? Ustedes tienen que... esto sale 0.58 mol por litro. Esto ya lo tienen claro de la primera parte. Eso ya está. Ahora, ustedes al tener ese x, ya pueden plantear la variación de x en cualquier momento. ¿Sí? Ya lo pueden plantear en cualquier momento. O sea, su x es igual a x0 multiplicado por epsilon elevado a la menos k1 más k2 multiplicado por el tiempo. De hecho, arriba, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la constante de epimerización es igual a k1 entre k2. Por lo tanto, de acá ustedes van a sacar que k2 es igual a 6.54 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Ahora es a la menos 1, no se vayan a olvidar de las unidades. Este es K2. Una vez que ustedes tienen eso, ya pueden terminar de plantear. ¿Por qué? Porque ustedes pueden calcular X en 1943 horas. O sea que debería ser 0.58 multiplicado por epsilon elevado a la menos 9.02 más 6.54, esto por 10 a la menos 5 y esto multiplicado por 1943. ¿Sí? Entonces, de aquí nosotros sacaríamos que X es 0.4287 mol por litro. Eso sería X. Ahora, esto es X, eso quiere decir que L, la concentración de L, tiene que ser igual a esta concentración sumada a la del equilibrio. Entonces hay que sumarle la del equilibrio, 0.42, ¿no? Que lo habíamos calculado arriba. Entonces esto es L es 0.8487 mol por litro. Por lo tanto, D tiene que ser el complemento. 1 menos ANS es 0.1513 mol por litro. Y finalmente, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el exceso diasteromérico. Y el exceso diasteromérico es reemplazar simplemente L menos D sobre L más D. Y esto es igual a 0.8487 menos 0.1513. Esto es 0.6974. Por lo tanto sería el exceso diasteromérico 69.74%. Entonces, espero que más o menos haya quedado claro. Pero esa sería toda la resolución del ítem 2.7. Ahora, pasando al ítem 2.8. Miren, ya no nos falta mucho. Creo que es el último ítem, de hecho, sí. El último ítem es el 2.8. Y les hablan de que hay otro aminoácido, ¿no? Que es la L-arginina. Y les dan un orden de velocidad. Dicen que tiene un único centro quiral, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el proceso de racemización es mucho más sencillo, porque ya no estamos hablando de diasterómeros, sino de enantiómeros, entonces se comporta de manera distinta. ¿Sí? Teniendo en cuenta de que los enantiómeros son completamente distintos a los diasterómeros, ¿no? Entonces les dan una ley de velocidad, una ley integrada de velocidad. ¿Sí? Así es como se comportan esos aminoácidos para una reacción de epimerización a distintas condiciones. No sabemos a qué condiciones, pero esas son las leyes de velocidad. Les hablan de que en esta ecuación D y L son la constante de la D y L-arginina en el tiempo t, K1 es la constante de velocidad y el término C es una constante determinada por las concentraciones iniciales. Ahora, si ustedes se dan cuenta y hacen lo aplican en las concentraciones iniciales, es como que pongan acá al inicio, al inicio, al inicio y al inicio, y se van a dar cuenta ustedes
de que D al inicio, ¿cuánto es? 0. 0. Y el logaritmo natural de 1 es 0. O sea que C es 0. Ya tienen C. Es la manera más fácil de sacarlo. Ahora, les da un contexto de un problema. Dice, el emperador romano Lothar III falleció durante un viaje a Sicilia en 1137. Para que la repatriación de sus restos fuera más fácil, inmediatamente después de su muerte, su cuerpo fue hervido en agua a 373 Kelvin por un cierto intervalo de tiempo. Su trabajo será determinar este intervalo de tiempo a través de cálculos cinéticos. Se sabe que la constante de velocidad de racemización de la arginina K1 es 5.10 por 10 a la menos 3 horas a la menos 1 a 373 Kelvin y pH 7, dice. Para analizar la composición isomérica de la arginina en los huesos de Lothar, lo primero que se debe hacer es tener toda la arginina en solución. Los huesos se disolvieron por hidrólisis en un medio fuertemente ácido durante 4 horas a 383 Kelvin, y dice la relación entre los isómeros ópticos fue 0.090, ¿sí? Y dice luego, los restos de Richenza, la esposa de Lothar, no fueron hervidos tras su fallecimiento. Sus huesos fueron hidrolizados mediante el mismo procedimiento que los de su marido. Y en este caso, D entre L fue 0.059. Se debe tener en cuenta que la racemización también tiene lugar durante la hidrólisis, pero con una constante de velocidad K1' diferente de K1, o sea que también hay una hidrólisis aquí. Entonces, eso es lo que tienen que plantear. Les piden calcule durante cuánto tiempo estuvieron hervidos en agua los restos del emperador Lothar III en 1137. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que para Lothar, ¿sí? Hubo, digamos, tenían ustedes la L-arginina, ¿sí? Y luego lo pasaron por una constante de, digamos, de racemización, ¿sí? A otro estado de L más D, ¿no? L más D arginina. Posteriormente, ustedes aplicaron la misma, ¿no? De K1' para llevarlo a L más D también. Solamente cambia un poco la epimerización. En cambio, en el caso de Richenza, ustedes solamente hicieron esto. K1' pasa a L más D. Es lo único que hicieron. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que encontrar ese ratio. ¿Sí? Podemos tratar de rotular los estados como que este es 1, este es 2 y este es 3. ¿Sí? Y pueden ustedes también manejar un poco más fácil las constantes. ¿Por qué? Porque pueden definir D entre L como no sé, la letra que más les guste. Si quieren pueden trabajar con P. Entonces, es simplemente por simplicidad del problema. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que en el caso de Richenza, ¿sí? Ya habíamos definido que la constante para todas las leyes de velocidad es 0. O sea que ustedes pueden igualar directamente. Entonces, si ustedes tienen el logaritmo natural de 1 más SP en 3 dividido... No, menos, ¿no? No, sí, acá es más y acá es menos. 1 menos P3. Esto tiene que ser igual a ¿qué? A 2 veces SK1' por el tiempo de hidrólisis. Vamos a ponerle hidrólisis. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se les ocurre? Por ejemplo, para este C es 0 siempre y cuando, ¿sí? De hecho, ahorita lo termino de ver. Siempre y cuando ustedes partan de que no había nada de D-arginina. ¿Sí? Si no, su estado inicial, ¿cuál sería? Por ejemplo, el estado inicial para 2 debería ser 1. Pero para 1 es el puro, entonces sí sería 0. Entonces, si ustedes tienen logaritmo natural de 1 más P1 dividido entre 1 menos P1, esto debería ser igual a 2 veces K1 por el tiempo de hervido. Y si ustedes tuvieran que, lo plantean para de 1 a 2, ustedes tendrían que el logaritmo natural de 1 más P2 dividido entre 1 más menos P2 es igual a 2K1 por el tiempo de hidrólisis, o sea, acá que es K1', ¿sí? Y acá debería ser el punto de partida, ¿no? Que 1 más P1 dividido entre 1 menos P1. Entonces creo que ahí ustedes ya se van dando cuenta
¿cómo podemos nosotros terminar de cancelar las cosas? ¿Por qué? Porque todo es, eh, digamos, es bastante simple el reemplazar las cosas. Nosotros tenemos, ¿qué datos? Tenemos en 2 y en 3. O sea que el que no queremos es 1. Pero 1 podemos reemplazarlo como 2 veces K1 por el tiempo de hervido. Y esto podemos reemplazarlo como logaritmo natural de 1 más P3 entre 1 menos P3. Pero nosotros tenemos que P3, ¿sí? Que, ¿cuál es? Es lo de Richenza, ¿no? O sea que es 0.059 y que P2 es 0.09. Entonces solo tendríamos que reemplazar los datos, ¿sí? Y con eso el tiempo de hervido les debería salir algo de 6.11 horas. Este es un problema con el que se complican bastantes estudiantes en el momento de dar el examen. Entonces sí sería bastante importante que logren entenderlo. Así que si no entendieron alguna parte, sería bueno que lo dejen en los comentarios. ¿Sí? Y bueno, esa sería la resolución de todo el problema. Y si les interesa que resuelva algún problema en específico de alguna olimpiada, simplemente déjenlo en los comentarios y lo resuelvo. ¿Sí? Hasta luego.